Hola, ¿qué tal? Donde quiera que estén, muy buenos días, buenas noches, aquí en el seminario permanente, enfocarte en esta preparación, en esta cápsula especial de julio sobre esta serie de análisis que hemos trabajado de la obra de George Orwell, tanto 1984 como La rebelión en la granja. Hay mucho que decir y mucho que analizar en una obra desde el punto de vista jurídico, filosófico, económico, y siempre hay diversas formas de aproximación, pero aquí en nuestras normas editoriales siempre pedimos a nuestros invitados, expertos, estimados docentes e investigadores, pues que nos ayuden con algunas preguntas detonadoras que piensen responder en su participación, en su intervención experta. Y hoy tenemos el lujo de tener con nosotros a un querido profesor, tanto del Seminario de Filosofía como de Teoría General del Estado, el maestro Luis Becerril Torres, que además de ser un profesor de tiempo completo, estimado por la comunidad, por sus estudiantes, es también un dedicado y disciplinado investigador. Él ya cuenta con varios estudios de maestría, diplomados, y se encuentra ya casi por ponerle la cereza al pastel a su tesis doctoral, que se llama ni más ni menos Human Brain Plasticity as a Limiting Factor for Artificial Intelligence in Legal Argumentation, que en español, en buen español, quiere decir plasticidad cerebral humana como un factor limitante para la inteligencia artificial en la argumentación jurídica. Muy motivador y estimulante el título, del cual hablaremos, si se puede, unos minutos al final de esta cápsula, de esta conversación, para que también ustedes se animen a, pensar, a participar, a sugerir, sobre todo a poner comentarios debajo del video, ya que se subirá al canal Aula Jurídica Virtual Siglo XXII, sí, 22, no es un error, y a Ciencias Jurídicas y Complejidad. Allí estarán grabados y subidos estos videos y se piensan como un foro de discusión, de reflexión, deliberación, a efecto de poder hacer comunidad y continuar con los temas y también, ¿por qué no?, entrar en contacto con el autor o la autora. Como siempre, vamos a iniciar, no sin abundar en mayores datos del currículum, que nos tomaría mucho tiempo, destacar que el profesor Becerril también tiene trabajo de campo y tiene trabajo en las cortes, en los tribunales. Tan es así que entre sus materias están no solamente temas selectos de jurisprudencia, sino derechos fundamentales, y sobre todo él maneja este tema del amparo que le gusta, que le apasiona, pero sinceramente es un lector voraz, es un hombre culto que realmente tenemos el privilegio de tener con nosotros. Y entonces, ¿qué te parece, Luis, si empezáramos, como siempre empezamos en nuestras cápsulas de Enfocarte, con algunas efemérides? No sé si tú quisieras compartir alguna efeméride importante de este mes de julio de 2025. Claro que sí. ¿Qué tal? Pues un placer estar contigo, doctora, como siempre. Eh, yo creo que una efeméride importantísima en este mes de julio sería recordar el nacimiento de Frida Kahlo, una de las grandes representantes de la cultura a nivel mundial. De hecho, sale a colación el título de mi proyecto de investigación, haciendo una precisión. Yo soy doctor en Derecho por la Facultad de Derecho ya hace algún tiempo, y el proyecto de investigación que amablemente mencionaste es para hacer una visita de investigación en la Universidad de Harvard. A través de esto, quise hacer el comentario de Frida Kahlo, que nació el 6 de julio de 1907, y es tan importante que en la Universidad de Harvard tienen una materia específica en los estudios latinoamericanos sobre ella. Y se enfocan muy particularmente en la influencia que ha tenido
en los pensamientos de las democracias de izquierda. Y no solo eso, sino la trascendencia que ha tenido a lo largo de sus movimientos como defensora de los derechos de las mujeres. Yo creo que ella es un bastión importantísimo respecto de eso, de la defensa de los derechos de las mujeres. Ha tenido una repercusión inmensa en todo el mundo, no solo en Europa, sino particularmente en Estados Unidos, siendo un país que hace a un lado ideas de izquierda. Entonces yo creo que recordarla, el nacimiento, como lo comenté, el 6 de julio de 1907, que nació en Coyoacán, en esa emblemática Casa Azul que la mayoría de los mexicanos hemos visitado por lo menos una vez en la vida. Es extraordinaria lugar donde uno podría imaginarse todas las vicisitudes y las tragedias que tuvo que vivir este personaje tan emblemático. Entonces yo creo que para mí es el personaje a recordar en este mes. Definitivamente, como nos gusta enfatizar los natalicios, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, de sus múltiples obras, todas realmente, principalmente autorretratos, me parece que son una forma maravillosa de poder documentar un ejemplo de resiliencia, esta resiliencia que nos permite superar los avatares y las crisis, los riesgos pues digamos de alguna manera exitosa. Entonces, sí, vamos a mencionar ya en las efemérides y en la cápsula sobre la información que nos presenta maravillosamente Gaceta de la UNAM, pues tenemos muchos otros temas artísticos y escritoras, escritores, mm, eh, directores de teatro, directoras de teatro que están en los ciclos que muy bien dirige la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, pero que también tenemos a la vista estas grandes personajes, como lo es Frida Kahlo y una de nuestras autoras queridas, que es la famosa científica Marie Curie, ahora que vamos también hablando de las mujeres en la ciencia, bueno, personas que dan la vida por investigar, realmente la vida por investigar en cuanto a fenómenos biofísicos, afectación por el contacto con el radio, por investigación en cáncer, que gracias a esas personas, pues es que hemos dado tan grandes pasos, tan grandes saltos en la medicina. Y bueno, pues qué decir, ya tenemos aquí dos mujeres para iniciar. Tuvimos dos sesiones sobre Marie Curie, este texto maravilloso de Ángeles Mastreta, ¿sí? Eh, la terrible idea de pensar la vida sin ti por justamente la viudez bueno, es un texto maravilloso que ya discutimos en una sesión, está por ahí en el canal el video por si lo quieren consultar, y sin duda este hombre que con el ejemplo de haber estado encarcelado y luchar y encontrar un partido de fútbol para arreglar pues cuestiones políticas acérrimas de guerras intestinas y externas, nuestro reconocido y apreciado Nelson Mandela, que sin duda está incluido entre los premios Nobel de la Paz y que nos da estas 10 reglas para el éxito y que tiene que ver con ser humilde. Alguien dice por ahí humilde con los humildes y no humilde con los que no lo son, pero este hombre es una lección viviente de humildad, de el manejo socioafecto emocional, de el apego y coherencia con una causa, la observación de las personas como tales, el verlas, el reconocerlas y el tener una argumentación coherente, no de adorno. Entonces, la parte de sí también saber demandar respeto, donde no lo vemos, donde no lo hay, donde no lo brinda, donde sería obligatorio. Y bueno, aquí, vinculándonos con Luis, el número 2 de sus reglas dice, prove them wrong, comprobar la contraargumentación, comprobar dónde está el error, la falacia, el sesgo. Así que, pues
usemos el tiempo wisely, brillantemente, y vayamos con la presentación de nuestro querido amigo Luis Becerril, pero nunca queremos dejar de tener algunas efemérides para recordar la historia, para hacer memoria, lo que ha costado esta construcción del conocimiento a lo largo del tiempo. Y eh, hoy tenemos esta fortuna de tener unos ojos tan bien, digamos, arropados cognitivamente, no solo con las maestrías, los cursos, y ya como vemos, postdoctorados, eh, mm, de una persona que no solo está detrás del libro, detrás del escritorio, sino también en los libros, en las artes, en los tribunales, litigando. Entonces, estas son las miradas integrales que realmente nos apasiona buscar y encontrar y tener en nuestro seminario permanente Enfocarte. Así que, Luis, ¿qué te parece si te cedo la pantalla para que tú puedas compartir tu presentación y podamos empezar con tu diapositiva de datos y sobre todo con tus preguntas, las preguntas detonadoras y las preguntas integradoras para que el auditorio, la comunidad universitaria también, puedan tener algunas claves hermenéuticas, algunas claves de interpretación de esta obra de George Orwell. Y fíjate que entre los estudiantes y algunas personas de sociedad civil nos han preguntado, bueno, ¿y cómo puedo yo comprobar que efectivamente em, Orwell está aludiendo a Stalin o a Trotsky o a Lenin? Pues bueno, la primera respuesta que yo propondría, pues es conocer el contexto de una obra, saber en qué momento se está viviendo, saber algo de la autobiografía de la autora o el autor, porque pues de otra manera dices, pues no creo, no creo. Entonces, no sé si en parte de tu presentación pudiéramos tener alguna generosidad de tu parte para resolver estas claves hermenéuticas, cómo saber o no saber si la vida del autor o la autora se están reflejando de una o de otra forma en su obra. Así que tienes la pantalla, es toda tuya y los micrófonos. Muchísimas gracias, doctora. Sí, efectivamente, antes de compartir la pantalla, sí quisiera hacer una breve relación. Orwell vivió eh, en carne propia esos momentos de terrible convulsión y cambios en la creación de nuevos estados. Podemos encontrar, y yo creo que en el transcurso de mi presentación, algunas claves porque Orwell dentro de la obra nombra a los personajes principales con nombres claves que podemos nosotros tener una relación. Esta obra, independientemente de que fue escrita hace 1949, según, si no me equivoco, ahorita no lo tengo a la mano, pero creo que fue escrita en esa época, tiene un contexto muy atemporal. Pero sí, yo creo que a través de mi presentación vamos a poder ver y descifrar esas claves. Yo me enfoqué muy particularmente en un punto clave de la obra, en la destrucción del lenguaje. La obra de Orwell, 1984, eh, marca varios niveles de interpretación y sería demasiado complicado o el tiempo no nos lo permitiría abordar todos los niveles con precisión. Sin embargo, yo lo que hice fue abordar lo que en la obra de Orwell él llama la neolengua. Y mi presentación, ahorita comparto pantalla, comienza con una frase extraordinaria que dice, dos y dos son cinco. Esta frase es algo que marca muy particularmente el contexto de la neolengua como clausura ontológica.
como un populismo eufémico o como un nuevo fascismo o tal vez un nihilismo político. Este análisis yo lo complementé con una comparación filosófica desde el punto de vista de Orwell en su obra de 1984 y de Rob Riemann y de Heidegger. Entonces, voy a compartir pantalla para poder comenzar no sé si se ve, a ver, eso, ahí, ya se ve, sí, ¿verdad? Perfecto, sí. Ok, entonces, dos y dos son cinco. Neolengua, populismo y nihilismo político. Es una presentación de su servidor y es un análisis crítico del lenguaje y la política contemporánea a través de, de la exploración del impacto del neolenguaje en la sociedad. Primero, contextualizando obviamente el impacto en la sociedad que está describiendo Orwell, de ese momento histórico donde las guerras habían transformado la estructura geopolítica del mundo y que empezaban a crearse estados eh, totalitarios. Obviamente, la obra de Orwell hace una relación hacia la postura o la concepción del nuevo Estado en la Unión Soviética, pero podría entrar China y desgraciadamente, digo desgraciadamente, esta obra ha trascendido y ha predicho radicalidades que han transformado el mundo en nuestros días. Hay dos radicalidades que bien pueden ser cuadradas en este populismo eufémico, que es como yo le llamo al nuevo fascismo o al nihilismo político. Uno de una corriente radical, democrática, individualista. Y por otro lado, una corriente radical social eh, tirada a la extrema izquierda. Podríamos hablar de los Estados Unidos de Norteamérica ahorita con el presidente Trump, o por otro lado podríamos hablar de Venezuela, ¿no? Que son dos radicalidades de un mismo sistema que se acerca mucho a un nuevo fascismo. Pero bueno, eh, en realidad, hoy presentaré un análisis de los principios de la nueva lengua de Orwell de 1984, conectándolo con Rob Riemann en su obra que se llama Para combatir esta era, consideraciones urgentes sobre el fascismo y el humanismo, y también la obra de Martin Heidegger en Ser y Tiempo y su carta sobre el humanismo. Una de las preguntas iniciales es, ¿puede el lenguaje moldear la realidad? El lenguaje influye en cómo interpretamos y construimos nuestra realidad, es cierto. Las palabras no solo describen, sino también crean contextos y percepciones. Borges, en su obra, en un poema muy bonito que se llama El Golem, explora la relación entre lenguaje y realidad. Pero la obra de Orwell, como las grandes obras literarias, tiene una característica extraordinaria. Es atemporal y escapa del historicismo como herramienta. Ese historicismo que la mayoría de los investigadores sociales utilizamos para describir, definir y explicar los fenómenos de la sociedad. Sin embargo, en 1984, esta obra elude cualquier determinismo temporal que lo acuse de anacrónico, porque es siempre vigente precisamente por su atemporalidad. Mi objetivo en este breve análisis es mostrar cómo la manipulación del lenguaje en cualquier tipo y en cualquier tiempo tiene consecuencias políticas, existenciales
y filosóficas profundas. Otra pregunta sería, ¿qué es la nueva lengua? Nueva lengua, en relación a la obra de Orwell de 1984. Bueno, la relación entre lenguaje y poder no es nueva, eso todos lo sabemos. Platón en el Crátilo ya discutía si las palabras reflejan la esencia de las cosas. Y Borges, como lo mencioné, lo expresó en forma bellísima en un poema que él llamó Golem. Me gustaría parafrasear uno de los primeros versos y dice así: si, como afirma el griego en el Crátilo, el nombre es arquetipo de la rosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y preguntaremos, ¿por qué empezar con Borges? Pues porque esta idea es clave. Si el lenguaje nombra la esencia de las cosas, entonces destruir palabras equivale a destruir realidades. Y Orwell, como veremos, lleva esta intuición a su extremo en su obra de 1984. Orwell, Orwell nos muestra que la nueva lengua no busca comunicar, sino impedir el pensamiento. Su diseño reduce la gramática, elimina sinónimos y bloquea significados ambiguos. Eh, el objetivo de la nueva lengua en la obra de 1984 es que ciertas ideas no pueden ser pensadas. Precisamente en el capítulo quinto de la primera parte, en una conversación entre Winston y Syme, este último le dice a Winston que ese es el nombre que nos puede dar una clave en relación a cómo podemos identificar de qué personajes estamos hablando. Sam le dice a Winston, hacia el 2050, quizá antes, habrá desaparecido todo conocimiento efectivo del viejo idioma. Toda la literatura del pasado será destruida. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron, solo existirán en versiones neolingüísticas, no solo transformadas en algo muy diferente, sino convertidas en lo contrario de lo que eran. Y posteriormente, Syme agrega y dice, ¿cómo vas a tener un eslogan como el de la libertad es la esclavitud cuando el concepto de libertad ya no exista? Todo el clima de pensamiento en ese momento será distinto y en realidad no habrá pensamiento en el sentido que ahora lo entendemos. La ortodoxia, dice Syme, significa no pensar. No necesitamos el pensamiento. Nuestra ortodoxia es la inconsciencia. Wow, esto es terrible. Algunos otros pensadores llamarían a esto una ingeniería simbólica. Es como un uso del lenguaje que legitima el poder imponiendo estructuras mentales. Estructuras mentales y en ese contexto, la disidencia para las personas que imponen esta estructura mental no solo es peligrosa, es ontológicamente imposible. Eh, Orwell, hablando de la neolengua y el nihilismo semántico, ¿cómo podemos explicar la neolengua? Bueno, Orwell describe en su obra 1984 un idioma artificial diseñado para que ciertas ideas sean literalmente impensables. Como dice Syme, de nuevo, cada año habrá menos palabras y el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño. Eh, Podemos nosotros decir que esto se trata de una violencia simbólica. Es como describir el poder que moldea el mundo al imponer categorías de pensamiento. Un ejemplo actual. Hoy no tenemos un ministerio de la verdad.
como en la obra de Orwell, pero sí tenemos discursos reducidos a hashtags y memes que condicionan lo que se puede pensar y debatir. Rob Riemann y el nuevo fascismo. Rob Riemann, un filósofo contemporáneo extraordinario, habla del nuevo fascismo en su libro Para combatir esta era. Rob Riemann advierte que el fascismo actual ya no viste uniforme ni desfila con símbolos antiguos. Hoy se manifiesta como populismo emocional, como demagogia mediática, y tiene un enemigo claro: el pensamiento crítico. La verdad, dice Riemann, es siempre su primera víctima. Este nuevo fascismo banaliza el lenguaje, lo reemplaza por memes, eslóganes y frases huecas y nos empuja al doble piensa. Aceptar dos verdades contradictorias y seguir adelante como si nada. El pensamiento deja de tener sentido. Eso es, dice Rob Riemann. ¿Cuál sería la conexión de Rob Riemann con Orwell? Bueno, el populismo mediático banaliza el lenguaje de la misma manera que la neolengua. Frases huecas, narrativas contradictorias y una ciudadanía que acepta todo sin cuestionar. Riemann lo llama un doble piensa mediático. Un ejemplo breve en estos momentos, bueno, las redes sociales premian la indignación y el impacto emocional, no a la verdad. Así, un tuit viral tiene más poder político que un argumento sólido. Heidegger, el lenguaje como la casa del ser. Heidegger, el lenguaje y el impersonal sé. Para Martin Heidegger, el lenguaje no es una herramienta, sino un lugar donde el ser se revela. El lenguaje es la casa del ser. Heidegger escribió en su carta sobre el humanismo eh, que el lenguaje era la casa del ser, donde no solo explicamos el mundo, sino lo creamos. Desde esta visión, la nueva lengua de Orwell representa una clausura ontológica. Destruye el espacio donde el ser puede manifestarse. En Ser y Tiempo, Heidegger introduce la noción del impersonal sé, Dasman. En la vida cotidiana, dice Heidegger, actuamos muchas veces desde la no, mm, eh, el no ser. Y muchas veces el no ser nos convierte como en anónimos. ¿Por qué? Heidegger dice que en la sociedad se hace lo que debe de hacerse, se piensa lo que se debe de pensar, se compra lo que se debe de comprar, se vuelve uno un impersonal que normaliza el conformismo y se aleja de la propia posibilidad de ser auténticos. Heidegger dice que los impersonales ser son vivir una vida inauténtica. La nueva lengua reemplaza el discurso auténtico por fórmulas prefabricadas. Heidegger dice que el individuo queda absorbido por el sistema, atrapado en el anonimato ideológico. Orwell y Heidegger coinciden en que la pérdida del lenguaje auténtico es la pérdida de nosotros mismos. Heidegger argumenta y sostiene que el lenguaje es la casa del ser.
La idea central de Heidegger nos dirige hacia algo fundamental. El lenguaje es la casa del ser. Manipularlo no solo es un acto político, es es un acto, una clausura ontológica. Nos priva de habitar auténticamente el mundo. El impersonal, sé, o el Dasman, cuando repetimos lo que se dice, lo que se comparte, nos convertimos en seres inauténticos, dominados por el sé, como describe Heidegger en Ser y Tiempo. Y para Heidegger, solo los pensadores y los poetas pueden rescatar el lenguaje auténtico. Defender el lenguaje es defender nuestra libertad más profunda. Eh, Nihilismo y despolitización del sujeto. Las frases del partido en Orwell, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza, no son simples contradicciones semánticas, son expresiones de un nihilismo semántico, el vaciamiento del lenguaje hasta hacerlo inútil para el pensamiento. La política deja de ser diálogo entre ciudadanos y se convierte en gestión técnica de cuerpos. El sujeto ya no piensa, consume discursos como productos. Como advierte Riemann, la democracia sin verdad se convierte en demagogia, la libertad sin logos en barbarie. Podríamos decir que, a manera de conclusión, la nueva lengua no es una invención lejana, es una advertencia vigente. Hoy, el lenguaje es manipulado por algoritmos, discursos populistas y propaganda digital. Tanto es así que la democracia se confunde con rating. Defender el lenguaje es defender la libertad. Recuperar el logos es volver a ser posible la política, la comunidad, la verdad. Resistir a la nueva lengua, al impersonal sé, al populismo eufémico, es decir, al nuevo fascismo, al nihilismo, es volver a habitar el mundo con pensamiento, con preguntas, con autenticidad, como ser humano. Orwell nos mostró los efectos políticos de control del lenguaje. Riemann explicó su visión contemporánea en el populismo mediático y Heidegger nos dio la razón última. Manipular el lenguaje es manipular el ser mismo. Defenderlo no solo es un deber intelectual, sino un acto de resistencia. Muchas gracias. Magnífica, maravillosa argumentación, totalmente fundamentada, con ejemplos, con un bellísimo inicio. Y bueno, tenemos ni más ni menos, querido Luis, que nos presentas unos pilares, digamos, que son más que unas autoridades en la investigación o en la ciencia, sino unos pilares en el sentido universal de la argumentación. No estamos hablando de personajes menores, ¿verdad? Estás hablando de, ahí está Rob Riemann para combatir esta era, y nuestro querido epistemólogo Humberto Eco, El fascismo eterno, y estas, bueno, no solo tenemos el análisis del fascismo, sino otras obras que tienen que ver con la epistemología. Tienes a nuestra querida y muy venerada Hannah Arendt, y bueno, en sí, una pléyade de autores en los que creemos. ¿Por qué creemos? No como dogma de fe, sino por la coherencia de su vida, por el contexto que les tocó vivir, y por supuesto que nos llevas también de la mano
con los literatos y poetas como José Luis Borges. Así que ni más ni menos que tenemos aquí unas fuentes selectas para contribuir a la comunidad universitaria, a las cuales te agradecemos muchísimo. Y bueno, a lo largo del chat, si tú quieres, dice que, es que me está pidiendo que si podrías regresar a tu diapositiva con las preguntas claves, eh, permitir, no, las preguntas que tú estabas proponiendo a la comunidad para reflexionar esta obra y Ajá. sobre todo, no sé si la puedes, dice claramente defender al lenguaje como espacio, como entorno. Esta es una diapositiva maravillosa porque además de ralentizar nuestra concentración, nos está poniendo en el corazón de la deliberación este nuevo mundo de las comunicaciones digitales, este mundo de los tweets, de cuánto odio o cuánto vacío pueden caber en ¿cuántas palabras? 180, 118, no sé cuántas caben en un tweet, pero esta nueva conversación digital que podríamos llamar reduccionista, ¿no? Encriptada y prácticamente o vacía de significados o totalmente llenos de antinomias que no están en este doble piensa reconocidas como tales. Entonces, por favor, es muy importante que retomen esta pregunta y que a su vez ustedes la deliberen desde sus autores, sus autoras, su realidad, porque en realidad sabemos que el lenguaje, de acuerdo con todos los lingüistas, pues es una de las cuestiones más dinámicas a lo largo de la historia humana. El lenguaje es sumamente dúctil, el lenguaje cambia, pero esto nunca se había planteado desvinculado de las realidades o como, digamos, pensamientos contradictorios, como bien lo señala Luis. Entonces, quédense por favor con esta pregunta de su diapositiva. ¿Puede el lenguaje moldear la realidad? Pues claro que sí. Y para seguir hablando de filósofos, pues Hegel dice, el mundo es tu mente. Entonces, si mi mente dice que en este momento soy infeliz, aunque lo tenga todo, yo voy a sentirme infeliz y va a ser muy difícil que alguien me convenza de que a pesar de que todo lo que tengo puede brindarme la felicidad, la seguridad, la tranquilidad, mi mente va a mandar. Y el primer producto de esa mente, ese primer producto abstracto, pues sin duda es el lenguaje. Así que quédense con esta pregunta y sobre todo con la forma en la que definitivamente Luis nos va a contestar sí, no, por qué. Él ya dice claramente hay que defenderlo porque sí, sí moldea la realidad y es un escenario de nuestras libertades, porque en el pensamiento no puede entrar nadie a menos que te borre el cerebro o te lave el cerebro y nos habla de sus fuentes. Eh, entonces, ¿cómo podríamos en una sumarización contestar esta pregunta que tú lanzas al público y que es una pregunta detonadora por una parte, pero integradora de las conclusiones o de las reflexiones a las que podemos llegar con tu disertación, estimado Luis? ¿Puede el lenguaje modelar la realidad? Ok, sí. Bueno, de hecho, el lenguaje no solo moldea la realidad, sino la crea o la transforma. A, a mí me gusta mucho el concepto que tiene Heidegger acerca de lenguaje, que decir, es que el lenguaje es la casa del ser. Describir el mundo, a- eh, describir el mundo lo tenemos que hacer a través, obviamente, del lenguaje. Sin embargo, muchas veces al tratar de describir ese mundo, lo hacemos como si nosotros fuésemos un ente ajeno a ese mundo. Heidegger dice, no, no puedes describir un mundo del cual tú formas parte. Estás imbricado en él. En realidad, lo que tú haces
es crear el mundo a través del lenguaje. Destruye el lenguaje o condiciona el lenguaje y estás no solo condicionando la mente de un grupo de personas, sino que estás transformando, moldeando y creando todo un universo de ser del grupo de personas. Defender entonces el lenguaje, pero no como sujetos condicionados de un grupo de personas o un grupo de sociedades, sino como personas autoconscientes que crean sus propias realidades en un contexto de armonía social. Entonces, eh, el irnos alejando del impersonal C y hacer lo que nos condicionan a hacer, no quiere decir que caigamos en una subjetividad rampante o en un caos ideológico, sino en un relacionismo social que complementa muchas realidades dentro de una realidad que respeta la individualidad y la heterogénea de una sociedad feliz. Entonces, eso yo creo que sí, que el lenguaje no solo moldea la realidad, crea la realidad. Ahí tenemos la respuesta. ¿Podrías dejar de compartir, Luis? Porque mira, Sí. eres un estudioso de América Latina, pues decimos muchas veces que eh, pues hablamos el mismo idioma y entonces pues ya con eso nos podemos poner de acuerdo. Y quisiera ir cerrando esta privilegiada cápsula, este panel deliberativo, hablando precisamente de la globalización en sus varias dimensiones, así como no solamente tenemos un liberalismo económico, sino tenemos un liberalismo social, tenemos un liberalismo político de derechos, de libertades, así también tenemos diferentes globalizaciones. Y yo no quiero hablar más que de dos, porque pues la económica ya la conocemos bastante. Esta suerte de flujos de los capitales transnacionales que siempre se satanizan tanto, va acompañada de la globalización ambiental, que no la puede negar nadie ni detener nadie, porque los efectos que se generan en el cono sur-sur, pues afectan el norte-norte y no hay nada que pueda detener, ninguna ley humana que pueda detener esta globalización ambiental. Pero estamos en un momento realmente muy interesante. Yo creo que es un tránsito del péndulo en donde la globalización jurídica que habían venido significando, por decir así, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la creación de Naciones Unidas y esta universalización paulatina, gradual, dificultosa de los derechos, deberes y libertades fundamentales, conocido como derechos humanos, pienso que estamos en un momento también de tendencia reversionista, regresionista, porque estamos preguntando si el lenguaje puede modelar, recrear. Se hablaba de una reingeniería social. Los derechos humanos habían venido significando un acuerdo porque imagínate un mundo en el que cada aeropuerto tenga sus reglas y sus señales y sus colores. Y entonces en un aeropuerto en México el alto sea morado y en un aeropuerto en Taiwán sea verde con puntitos blancos y el alto en Australia sea unas franjas de fuchsia con amarillo, pues la cantidad de accidentes que tendríamos. Entonces, el lenguaje es también una posibilidad de acordar y no ser una torre de Babel. Justamente en la universidad tenemos ese salto cuántico del lenguaje preciso, ¿no? Del lenguaje no antinómico. Entonces,
vemos que el lenguaje de los derechos humanos, sus pilares, la no violencia, la no discriminación, la progresividad, el tema ambiental, pues venían siendo unos acuerdos, la transparencia, el derecho a saber, venían siendo unos acuerdos en orden de mejorar la convivencia, no hablar idiomas en una torre de Babel contradictoria, sino un lenguaje para la mejor convivencia con unas características, con una calidad en la educación que nos permitiera hacer menos daño al planeta y poder subsistir, ¿no es así? Entonces, Sí, sí. esta globalización que implica un lenguaje, que implica acuerdos, pues tiene estos niveles de profundidad para, diríamos, en tus palabras, abrir o tener la posibilidad de expandir la pluralidad y el ser paradójicamente. Son acuerdos que permiten reconocer la pluralidad sin destrucción, ¿no? Es decir, hay esta pluralidad, existen estas hipersubjetividades, casi cada persona es una subjetividad, y sin embargo eso no excluye el construir lenguajes de convivencia, de acuerdos, en donde todos podamos saber que el rojo es alto, que el verde siga y que el amarillo es, vamos por si las dudas, a prevenir, ¿no? Y no decir, ah, pues en el amarillo yo me paso más rápido porque es mi última oportunidad de avanzar, ¿no? Eh, Sí, sí. entonces, tú nos expones aquí algunas ideas verdaderamente nutritivas, robustas y sobre todo muy profundas para contribuir a esta globalización y a este lenguaje jurídico. Y diríamos, lo que tú propones es una expansión óntica, es un ontos abierto en contra de esta manipulación, esta reingeniería, esta banalización del lenguaje y el motivo por el cual tenemos que incorporar en el lenguaje jurídico las libertades como un punto central, no solamente los derechos, sino también los deberes que implican las corresponsabilidades y las libertades. Entonces, nos ha sugerido unas fuentes selectas maravillosas. eh, y nos has puesto ejemplos muy concretitos en donde 2 más 2 no son 5. Fíjate que me recordaste, un profesor, no voy a decir el nombre, pero, nos decía que era imposible enseñar matemáticas con religión. Decía: "No, no, 2 y 2 son 4 y no hay religión que valga". Pero, hoy estamos viendo que no es así, porque te pueden decir 2 y 2 son 4, pero eso es malo. O tienes que sentir culpa de que sean 4 porque no deberían ser 4, deberían ser 2, ¿no? Entonces, sí, hasta las matemáticas pueden, ser, digamos, imbricadas de sesgos, de tendencias, de ideologías radicales, y tú nos mencionas en ese espectro, nos dices que casualmente los extremos se juntan, los extremos de las derechas y de las izquierdas, pues pueden tener los mismos errores, los mismos defectos en su afán de monopolizar la verdad o una, eh, no sé si llamarle verdad o una verdad muy minoritaria. Y en esta lucha por las minorías, ¿qué tan válido es dejarnos avasallar por esas minorías que en realidad hoy estamos regresando a estas mayorías del carro completo que dicen que las minorías no valen o que las minorías, al ser peligrosas, como digamos el crimen organizado, eh, pues que hay que invalidarlas, borrarlas? Entonces, ¿cómo ves tú desde esta clausura óntica y el cierre de libertades, de pluralidad, estos argumentos que conllevan a lo que tú bien mencionaste, el tema emocional, del avivamiento de miedos, el poner como ejemplos o como motivos de esta clausura óntica los peligros, em, las hambrunas, el crimen organizado, la guerra nuclear, y entonces mejor simplifiquemos, mejor abandonemos las aristas porque en la democracia todo es pleito,
todos son gobiernos divididos que no se ponen de acuerdo, mejor carros completos, verdades únicas, pensamientos únicos. Eh, ¿Cómo lo retomarías, estimado Luis, para cerrar esta maravillosa presentación tuya, tan nutritiva y realmente tan motivadora para la reflexión? Pues sí, Orwell nos pone a pensar una cosa que yo digo. Nuestro problema, eh, la justificación constitucional o la justificación del pacto social o del sustento del Estado moderno democrático es, tiene un sustento autorreferencial. Ese es el gran problema. Esta autorreferencia quiere decir que nosotros, si lo ponemos en términos no autorreferenciales, podría yo ponerte un ejemplo como cuando Moisés regresó de la montaña con las tablas y les hizo saber a su pueblo que él estaba portando la voluntad escrita en las tablas. No estaba vendiendo hijos, estaba enseñándoles la ley. Pero les dijo, bueno, pero yo no las hice, las hizo Dios. Nosotros podríamos tener leyes fundamentales o la gran ley fundamental armónica, yo creo que es la Declaración de los Derechos Humanos. En la Declaración de los Derechos Humanos no están no es universal porque no están todos los estados. Algunos hasta los excluyeron. ¿Y quién hace los derechos humanos? Nosotros mismos, nosotros mismos. Ese es el sustento autorreferencial. ¿Cuáles son los peligros? Y los peligros los estamos viendo y los postuló Orwell en su obra. Los derechos humanos deberían de ser atemporales, que escaparan de un historicismo. Un historicismo es, para explicar un fenómeno social, vamos a partir de la Segunda Guerra Mundial a nuestros días. Ese periodo de tiempo nos sirve para explicar los fenómenos jurídicos sociales que prevalecen en nuestro momento. Y está bien. Sin embargo, los derechos humanos deberían, por lo menos los de libertad, los de dignidad, etcétera, esos deberían de escapar de esa autorreferencia, porque los estados modernos, ya sea de izquierda o derecha, plagados de autorreferencias eh, en las cámaras, pueden hacer lo que se les dé la gana con los derechos. Los derechos humanos están a la voluntad y condición de un grupo mayoritario de poder y pueden desaparecer. Está muy bello que nosotros como profesores les digamos a nuestros alumnos o a nuestros hijos que vivimos en un estado de derecho donde existen los derechos humanos, pero puede ser que llegue un grupo de personas con poder y los elimine de la Constitución o no respete los tratados internacionales. Y entonces, eso quiere decir que los derechos humanos y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución están supeditados a la voluntad de las mayorías. Podríamos, resumirlo de esta manera. Por un lado, las clases poderosas justifican su actuar a través de la Constitución y su dictadura en la bolsa tiene metida eh, a Rousseau. Es la voluntad del pueblo. Yo digo que la única manera de romper esa autorreferencia es teniendo una conciencia de atemporalidad de los derechos humanos para traerlos en cualquier época, escapando del historicismo, escapando de esa autorreferencia. Pero bueno,
eso es algo que hay que ir desarrollando. Mira, vamos a cerrar esta sesión, pero pues debido a que tú eres precisamente constitucionalista, em, el neoconstitucionalismo, justamente, el neoconstitucionalismo, digamos, es posterior a esta creación de instituciones supranacionales, internacionales, y donde empiezan a crearse o ajustarse de fondo numerosas constituciones en el mundo y bueno, pues no podemos dejar de pensar en las nuestras de Latinoamérica, pero pues en la del 78 española, que termina con una era de una suerte de dictadura y que justamente introduce cláusulas pétreas y un sistema de reforma rígido en donde dice, a ver, nos costó mucho tiempo llegar a esto y nos costó mucho esfuerzo, muertes y sangre, dolor. Entonces, estas cláusulas no se pueden modificar a menos que haya una verdadera reforma de fondo y con estas condiciones. Cláusulas pétreas, el núcleo duro que se llama de las constituciones, no se puede tocar sin hablar de ninguna referencia teológica ni metafísica, sino decir claramente, esto no se mueve a menos que todo el régimen completo se vaya a mover, pero avisadito con antelación, ¿no? No es que ahora tengo que hacer esto porque la masa o el pueblo me lo pidió. No es una dictadura, no es una democracia directa por referéndums o por voto mano alzada, sino realmente lo que nos deja mucho esta destrucción del lenguaje en este doble piensa tiene que ver con el balance entre mayorías y minorías y que mayorías o minorías siempre tengan pesos y contrapesos. Vamos a dejarlo de esta manera y vamos a pensar contigo en una defensa a ultranza de eso que nos permite ser, que es el pensamiento y su primera manifestación, que es el lenguaje como comportamiento humano. Entonces, Luis, si nos lo permites, para cerrar esta maravilla de presentación que nos has hecho, em, hablemos un segundo de tu referencia para despedirnos con este buen sabor de boca, de esta defensa también de la inteligencia humana y del pensamiento crítico que desafortunadísimamente no se vende en farmacias y similares. Oiga, deme 2 kilos o una tonelada de pensamiento crítico. No, esto se ejerce, se degusta con tiempo, se le da este tempo de la filosofía, de la poesía, em, para que nos des un cierre, un par de ideas, fuerza sobre tu trabajo postdoctoral, este trabajo que estás desarrollando sobre la inteligencia artificial y sus francos y claros límites. Fíjate que yo no soy tan pesimista respecto a los alcances de la inteligencia artificial si tú le brindas los soportes, el norte, los supuestos, lo que la inteligencia artificial llama el paquete de contexto. Entonces, si tú le dices, yo soy ecofeminista, soy feminista jurídica, no me gusta hablar de moral, yo hablo de axiología y le vas dando todo tu perfil, pues la inteligencia artificial hace eso que hemos soñado tanto tiempo. Te contesta lo que tú quieres, nada más que más fundamentado, más sistematizado y haciendo lo que tú no puedes hacer en 5 ni 10 años, que es leer toneladas de páginas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial requiere elementos que tú le nutras, que tú le propongas, porque si tú le preguntas a la inteligencia artificial, ¿con quién me voy a casar? Pues es una pregunta francamente fuera de lugar y sí te la va a contestar, pero a una pregunta mensa, pues una respuesta mensa, ¿no? En cambio, a una pregunta densa, con estos y estos elementos, muy bien centrada, muy bien documentada, pues es probable que te dé una respuesta superior a personas sin capacitación y con los mismos sesgos y vacíos que la inteligencia emocional. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que hace falta para aprovechar la inteligencia artificial es la inteligencia natural. Y claramente, si esa inteligencia natural no está nutrida de inteligencia emocional y
se va con lo que una máquina le aporta acríticamente, lo copia y lo pega, pues definitivamente vamos a tener numerosas catástrofes, ¿no? Pero ¿por qué no nos hablas 2, 3 minutos, Luis querido, Luis Becerril Torres, sobre tu estudio postdoctoral que estás queriendo implementar, supongo que en algún estudio comparado también de América Latina? Y bueno, pues vemos que Chile está súper presente, acaba de estar la rectora con nosotros y tenemos grandes avances incluso en teorías de la complejidad. Allá los chilenos, que son poquitos, trabajan muy disciplinadamente y pues podría ser que esta reflexión o esta invitación tuya a pensar algunos indicadores que tendríamos que tomar en cuenta para aprovechar la inteligencia artificial, pues vengan de estos requisitos de la hermenéutica humana, de la hermenéutica jurídica humana. Y cerrar con la pregunta de si tienes algún optimismo respecto al aprovechamiento para fines específicamente judiciales o jurídicos. Tienes la palabra para cerrar esta fabulosa entrevista, esta fabulosa cápsula. Por favor, Luis. Gracias. Sí, recién no tuve la oportunidad, quería yo estar presente en Villa del Mar, que fue un coloquio sobre inteligencia artificial allá en Chile. Y no acabé mi paper, entonces no pude ir. Pero yo soy un fanático, no, bueno, no fanático, pero yo utilizo la inteligencia artificial totalmente, si no, no podría hablar de ella. Es una extraordinaria herramienta. Si antes podíamos escribir un libro en 6 meses, ahora podemos escribir tres, si la sabemos utilizar. Eso es absolutamente fantástico, maravilloso. Yo, yo la utilizo todos los días para elaborar mis clases, para investigar, para todo eso. Yo sí creo que es una super maravilla. Lo único, una de las cosas que yo he visto, porque también manejar la inteligencia artificial, uno tiene que ser muy cuidadoso. Porque si uno solo hace preguntas o quiere que le hagan a alguien el trabajo solito, está completamente en un error. La inteligencia artificial no distingue entre datos falsos y datos verdaderos, para principio de cuentas. Y tampoco podemos saber de dónde saca la información. Por eso está de black box. Se va toda la información. Nadie sabe de dónde saca la información. Es maravilloso, sí, perfecto. Pero al final de cuentas son algoritmos. Son algoritmos, fases, donde un algoritmo es, vamos a hacer un café, tienes que tener café, una taza, agua caliente, mueve la cuchara. Eso es un algoritmo. Y eso es con lo que está cargada la inteligencia artificial. Mueve millones de datos que una mente humana probablemente sea imposible o tardaría mucho en hacerlo. Lo que yo estoy argumentando es que en cierto grado específico de razonamiento, eh, es nula, es nula. Puede darte datos muy buenos y yo me enfoco en hermenéutica jurídica, en la creación de conceptos de violación cuando hay colisión de principios. Cuando hay colisión de principios, es muy difícil. Yo no digo que sea imposible, porque hasta mis hijos me dicen, todavía no puede, pero ya podrá, probablemente. No lo dudo. Pero en este momento, eh, la capacidad de la plasticidad humana dio un vuelco, porque antes se pensaba que solo los niños podían tener plasticidad cerebral. Ahora sabemos que cuando alguien es constantemente cuidadoso en desarrollar nuevos pensamientos, la plasticidad humana continúa toda la vida, toda la vida. Y nosotros aprendemos de, de situaciones contrafactuales, es decir, prueba y error. Cuando nosotros vamos a decidir,
Por ejemplo, algo muy específico, en hermenéutica jurídica, utilizando la fórmula del peso de Robert Alexi. En ese tipo de situaciones, cuando nosotros nos damos cuenta y tenemos bien identificados los principios, sabemos que no son reglas y sabemos que no hay jerarquía y que tenemos que discriminar uno para escoger otro, tenemos que utilizar sensibilidad, humanidad, no algoritmos. Y digo, bueno, esa es mi postura y esa es mi hipótesis. Yo quiero desarrollarlo durante un tiempo, ojalá pueda hacerlo en la Universidad de Harvard y a ver a dónde me lleva. A lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que en este momento la inteligencia artificial no puede desarrollar conceptos de violación cuando hay colisión de principios. Esa es mi postura. Perfecto, pues nos estás poniendo aquí una parte de tu hipótesis y claramente, pues está la palabra pre-trained, que eso es lo que es ChatGPT, es pre-train, el tema del entrenamiento, cómo se entrenan esos algoritmos para ver cuál camino se sigue, cuál no. Y pongamos en la mesa los dos principios muy fuertes del derecho a la información y la transparencia, publicidad y privacidad. En el caso de una noticia que involucra a un funcionario público y entonces determinar, ahí están los dos principios, publicidad, privacidad, dos principios concretos. Y entonces, si tú tienes un algoritmo alimentado con los indicadores que consideras pertinentes, por ejemplo, cuánto financiamiento público se empleó, eh, en qué funciones de servicio público cae este acto, la dimensión o la gravedad del acto, de los daños. Tú tienes una checklist, una lista de cotejo en el que vas introduciendo los elementos de sensibilidad del contexto. Entonces, eh, tal vez ese algoritmo construido por un ser humano pensante con inteligencia humana pueda competir contra los sesgos o la ignorancia o los intereses de alguna persona juzgadora humana con instrucciones, con autocensura, con censura, y pues no sabemos con qué otros elementos pudieran ser económicos, pudieran ser aspiracionales, etcétera. Probablemente en este momento haya instancias que nos puedan ayudar a construir o justamente con tus aportes y con tus indicadores, ese algoritmo que, si no perfecto, sí pueda delinear claramente algunos indicadores básicos a tomar en cuenta para saber qué principio prevalece, el de privacidad por ser una persona o el de publicidad por ser un servidor o servidora pública que tiene a su disposición discursos del erario comunes y muchos más cuestiones, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, lo tiene medio introducido en un texto el doctor Atienza, que se llama Juridificar la bioética y te presenta pues ciertamente algunos casos límites en donde están en juego no solo principios, sino pues criterios muy sensibles, ¿no? Entonces nos presentas un tema muy novedoso, al mismo tiempo que universal, y nos quedamos con esa reflexión sobre el tema de los universales, cómo aterrizarlos, cómo ponerles o quitarles historicidad. Y muy querido Luis, realmente nos gustaría enormemente saber de tus avances, de tu trabajo, de tu aporte más allá de las fronteras mexicanas y sobre todo para esta región tan cruzada por elementos comunes en su historia, como es el poder, las élites, la educación, la presencia de la religión, de las brechas económicas. Nos gustaría mucho porque yo sí soy muy partidaria de no continuar rompiendo con el sur y el norte, aunque nosotros geográficamente estemos en el norte. Y bueno, ya te invitamos con antelación
a hacer algún análisis muy agudo como los que tú sueles hacer sobre estas propuestas del sur, de Sousa Santo, de colonialidad, y a quién debemos de leer, a los europeos, a los del sur, a los del norte, porque creo que sí vale la pena, Luis, que hagamos este análisis de lo que se está haciendo en estas pequeñas comunidades, Chile, Colombia mismo con todas sus tragedias. Así que muy importante el área que tú has elegido en tus estudios comparativos y te invitamos desde hoy pues a tener un contacto permanente y yo te invitaría a cerrar la sesión con tu frase de 8 columnas, tu invitación, tu sugerencia o que cerremos en tus palabras esta fabulosa sesión. Cerremos contigo, con tus sugerencias, con tu despedida, con tu invitación para poder concluir. Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer y yo encantado de participar contigo cuando tú lo requieras. Y yo cerraría diciendo, no podemos describir el mundo como un ente aparte. O como decía Borges, es inútil que toques la puerta. Estamos adentro. Gracias. Muchos aplausos, muchísimas gracias. Estimado Luis, eres siempre, siempre, siempre bienvenido. Déjame